Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Auñón Lazo y he realizado este pequeño PowerPoint sobre la evaluación en didáctica con mi compañera Lara Aparicio Adriu. Para empezar, tenemos que definir el concepto de evaluación. Y para ello hemos recogido una definición de un autor muy conocido en el ámbito educativo, apellidado Antúnez. Según Antúnez, la evaluación es el proceso para atender y valorar los procesos y resultados de la intervención educativa. Como principales características de la evaluación tenemos que es continua y formativa. Esto quiere decir que la evaluación debe integrarse en el día a día del aula y del centro educativo. Por tanto, es inseparable del resto de elementos del proceso educativo y consiste en recoger información de manera permanente acerca de cómo se enseña y cómo aprenden los alumnos. Además de continua y formativa, es global. En ella se consideran todos los elementos y los procesos de aprendizaje de todo el curso entero, evaluando no solo la etapa, sino todo el desarrollo del alumno. Es sistemática, ya que el proceso de evaluación requiere una planificación previa, al igual que el resto de elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nunca se improvisa. Y como última característica tenemos que es flexible. Quiere decir que la evaluación no es un instrumento riguroso ni estricto, sino que se puede evaluar de muchas formas y siguiendo muchos criterios diferentes. En cuanto a los tipos, podemos hacer una división en dos. Primero, los tipos de evaluación en función del momento en el que se realice y los tipos de evaluación en función de quién es el que evalúa. En función del momento tenemos la evaluación inicial o punto de partida, que se encuentran en los errores conceptuales. Quiere decir que se ve cuáles son los conocimientos previos de los niños antes de empezar el curso. Seguido de ella tenemos la evaluación formativa. El profesor necesita hacer cambios y el alumno ver su evolución. Esto se suele realizar a mitad de curso más o menos, en los que el profesor ya ha impartido un poco de su metodología, de su forma de trabajar, y el alumno ya puede ver algo de su evolución. Y por último, a finales de curso se suele utilizar la sumativa, que es la que mide la metodología utilizada por el profesor y además el grado de aprendizaje del niño. Como segundo tipo, en función de quién evalúa, podemos distinguir la autoevaluación, que es una evaluación del propio alumno o del propio docente, normalmente del propio alumno, y el docente es el que le da las pautas al alumno más o menos para evaluarse a él mismo. Luego de ella tenemos la coevaluación, que es aquella en la que el alumno evalúa al profes más alumno. Como pone ahí, la opinión del alumno sobre el trabajo ajeno. Se puede utilizar con el profesor o con otros alumnos, ya sea un grupo o un proyecto, en el que el alumno tenga voz y voto sobre cómo lo han hecho. Pero sobre todo también se utiliza en la evaluación del profesor. Cuando el profesor quiere tener un feedback de sus alumnos al final de curso, a mediados o como sea, pues esta coevaluación se ve ahí. Y por último tenemos heteroevaluación, que es aquella que se externa al alumno. En cuanto a los referentes, podemos distinguir externo al alumno e interno. El externo al alumno está basado en un criterio común para todo el alumnado. Quiere decir que no es un criterio específico ni con objetivos ni individual. En ella encontramos la evaluación normativa, que es según el nivel de la clase. Se compara lo realizado por uno y otros alumnos. Y criterial. Criterial según criterios predefinidos como los objetivos propuestos, siguiendo la pauta de los objetivos, por ejemplo. Y en cuanto al interno, está basado en las capacidades de cada alumno, a partir de la evaluación inicial. En cuanto a los criterios de evaluación y rúbricas, nos encontramos en un registro anecdótico que consiste en la anotación ordenada por parte del profesor de todos aquellos hechos que considere relevantes. Los diarios de clase, que es una descripción de la actividad centrándose en lo principal. Las listas de control. No se hacen comentarios ni se cuantifica el comportamiento, solo se señala si dicho comportamiento se ha producido o no. La escala de observación son muy parecidas a las listas de control, pero utilizando escalas numéricas, del 1 al 2, del 1 al 5 o verbales, como mucho, bastante, poco. Y los participantes de la evaluación pueden ser alumnos, profesores, padres o incluso administraciones educativas, aunque éstas siempre participan en la evaluación de una u otra manera.
Aquí tenemos un ejemplo de una lista de control en la que, como podéis observar, se le ponen los ítems a la izquierda, se reflejan los ítems que se esperan conseguir y solo hay dos opciones, pues o no conseguirlo o conseguirlo, tenerlo afianzado o no afianzado, sí y no. Aunque siempre se da pie a unas observaciones o algo que puedas poner porque es muy difícil, no es muy claro el evaluar a alguien con un sí y un no, siempre, ¿no? Siempre hay como algún detalle, algún resquicio que se le puede decir. En cuanto a las técnicas de evaluación, tenemos las dichas anteriormente, que son las técnicas de observación, que son el registro anecdótico, los diarios de clase, la lista de control y la escala de observación. Además tenemos los exámenes, que son escritos de pregunta abierta, pueden ser pruebas objetivas, pruebas orales, exámenes, trabajos, proyectos o autoinformes. Escala de actitudes, técnicas sociométricas o la encuesta, por ejemplo, entrevista a un cuestionario, es lo mismo. Además, como último tenemos los dilemas morales. Los dilemas morales son razonamiento moral del alumno. Ahí se refleja el razonamiento moral del alumno y no hay respuesta correcta ni respuesta incorrecta, ya que es un dilema moral en el que puede haber varias respuestas y son diferentes. No hay una cosa que esté bien ni una cosa que esté mal. Solo hay cosas y opiniones. Y por último, tenemos las características del alumnado. En la franja de edad de 3-6 años, el niño es más competente en cuanto a conocimiento, lenguaje y aprendizaje. Es capaz de manejar conceptos de tiempo, edad y espacio. En cuanto a su desarrollo psicomotor, la maduración del sistema muscular y nervioso y la estructura ósea, sobre todo los dientes. El desarrollo afectivo, etapa fálica y autoconcepto, Edipo y Electra. Esos son el complejo de Edipo y Electra, que ya les conocéis. Desarrollo social, apego madre-hijo, conocimiento de sí mismo, diferenciar el yo y el desarrollo mental cognitivo, pensamiento más flexible mediante el juego, conocimiento del entorno y sus sentimientos.